Bien, parece que ya estamos al aire, así que las vemos y las dejo, chicas. Gracias, gracias. Hola, hola, muy buenas noches. Estamos iniciando con el diplomado El Pensamiento Crítico a Juicio a través del Ateneo Consejo BKS y el Cuerpo Académico Estudios en Ciencias Jurídicas, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy tenemos a una gran ponente. Su nombre es Montserrat Estefanía Palma Licea. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Estefanía, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer contar con tu valiosa colaboración y me voy a permitir leer tu ficha curricular, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Licenciada en Psicología, egresada con la presea a la excelencia académica por el mejor promedio, actualmente cursa la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Autora de 3 libros, El amor es un plato que se sirve crudo, por Rosa María Porrúa, ediciones en 2015, abordando las desmitificaciones del amor romántico y desde una perspectiva psicológica. El segundo libro, Soliloquio en las voces de los muertos, poesía, por la editorial independiente El Nido del Fénix. Y por último, su tercer libro, Este es el manicomio de Dios, Marianela, poesía, donde se abordan temas de equidad de género y violencia contra la mujer, por la editorial independiente Uni 45. Ha participado en 3 antologías nacionales e internacionales de poesía y cuento, así como en publicaciones de revistas literarias independientes, de igual manera con poesía y cuento, en 2 periódicos con ensayos referentes a la equidad de género. En este año ganó el primer lugar por unanimidad del certamen de poesía feminista por el Tabo Feminista, llamado La huella que dejó tu violencia, en Chile, con el texto Me castré el sexo con una navaja de afeitar. En 2019, galardonada con la distinción Mujer Destacada en la Cultura en La Plata, Argentina. En 2018, ganadora del premio Diaguita de Oro por trayectoria literaria en La Rioja, Argentina. En 2017 fue finalista del certamen de cuento corto Nada que fingir en Cancún, Quintana Roo. Se ha dedicado estos años al impulso de la industria literaria independiente y participado en diversos foros nacionales e internacionales. Y con este preámbulo le damos la palabra a Estefanía con la conferencia el día de hoy, Pensamiento Crítico y Feminismos. Adelante, ¿qué nos puedes decir, Estefanía? Hola, muchísimas gracias. Pues antes de comenzar, a todos muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad que me encanta que se aperturen este tipo de espacios en donde nos invitan a dialogar, nos invitan a reflexionar y a entender un poco más la realidad que nos rodea, ¿no? El día de hoy pues vamos a comenzar con nuestro primer módulo de este diplomado en relación al feminismo, que es Filosofía del Feminismo, donde vamos a estar abordando diferentes temas, diferentes autores y tratar de entender un poco la manera en la que se construye y tiene cabida todo el pensamiento feminista. Entonces, ¿qué les parece que sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar con este módulo? Y la idea, pues bueno, es que se vayan rescatando, les comentaba, diversos autores, diferentes posturas del pensamiento, desde lo que se llamaba la ilustración precisamente hasta nuestros días, la manera en la que esta teoría se va construyendo. Entonces, pues bienvenidos a este primer módulo, espero les guste. Y al último, pues vamos a dejar espacio para todas las dudas, preguntas y comentarios, así que pueden hacerlo llegar de la transmisión que se está realizando en vivo por medio de la página de Facebook. Pues bueno, comencemos con esto de feminismo ilustrado, ¿no? Una crítica a la razón patriarcal. A diferencia de lo que se puede creer o de la manera en la que se puede considerar, ¿no? Muchas personas piensan que el feminismo surge o termina de consolidarse únicamente entre la década de los 60, 70. Sin embargo, el feminismo comenzó su lucha, comenzó a aparecer mesas de diálogo en la Europa occidental del siglo XVII. Con este aparecimiento, bueno, empieza a surgir el tema de la filosofía política del siglo XVII, se empieza a hablar del racionalismo cartesiano, René Descartes y toda su teoría, y surge una mujer
una filósofa que se llama Mary Astle, y ella comienza a hacer estudios y comienza a hacer postulados y publicaciones a favor de la mujer. ¿Qué es lo que acontecía en este tiempo histórico? Pues la mujer no tenía voz, la mujer no tenía voto, la mujer no podía expresar lo que sentía, lo que pensaba, no tenía decisión sobre sí misma, ¿no? Estaba condenada o relegada al aspecto privado, es decir, al aspecto del hogar. Se casaban mayoritariamente por compromisos sociales, no por la decisión de la mujer, evidentemente, y no tenía acceso a la educación. Entonces, Mary Astle lo que ella hace es que empieza a hacer esta militancia a favor de la igualdad de oportunidades para que las mujeres tuvieran acceso a la educación, ¿no? Esto le llevó a ser considerada como la primer feminista inglesa y tuvo una publicación de un libro, Some Reflections Upon Marriage, que salió en 1700. Y en este libro ella lo que hace es proponer precisamente que las mujeres tengan acceso a la educación, decir que las mujeres teníamos capacidad de raciocinio, que teníamos capacidad de pensamiento y que no podíamos ser limitadas. Ella analiza, ¿no?, todas estas posturas sobre el hombre libre y el hombre igualitario que no contemplaban a la mujer y se pregunta, ¿no?, y sale en su publicación precisamente, si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacemos esclavas? Mary Astle, ella, si bien nacía de manera general, porque su biografía ha sido un poco difícil de construir, ella fue hija de una familia burguesa, su padre murió cuando ella era súper chica, tenía como 12 años, y obviamente toda la riqueza y los bienes del padre pasan al hermano mayor y se dedican, son destinados para la educación de este. Mientras que ella y su mamá pues se van a vivir con una tía, ¿no? Porque no tenían pues la posibilidad de heredar las riquezas del padre. Entonces, bueno, la muerte de la madre, ella logra viajar a Chelsea, en Londres, y tiene la fortuna de toparse con un círculo literario de mujeres pensantes que le ayudaron a ir construyendo y a ir identificando diferentes posturas, empezó a tener un pensamiento por sí misma y empezó a tener contacto con diferentes corrientes filosóficas. Entonces, o sea, un editor que empezó a apoyarla y gracias al cual salieron sus libros, publicó 3 libros y el primero, Some Reflections Upon Marriage, pues sí tuvo como un gran impacto, ¿no? De hecho, tuvo diferentes ediciones y ya en la tercera edición ella manifestó a través de todo esta crítica machista que cayó sobre ella, que las mujeres tenían derecho a consolidar también un matrimonio que les permitiera libertad, que les permitiera estudiar y que se consolidara o se basara en la amistad, no solamente en el compromiso y no solamente en el orgullo, ¿no? Lo cual era, bueno, un escándalo para la época. Sin embargo, pues ella siguió militando en favor de la educación de las mujeres y terminó construyendo una escuela y albergando todo un sistema en el que las mujeres más adultas le enseñaban a mujeres más jóvenes. Obviamente, pues se apegaba por momentos al aspecto religioso y trataba de enseñar la doctrina religiosa de la época, al que las mujeres tampoco tenían acceso, pero fungió como escuela, no como un sistema educativo para las mujeres. Pues bueno, más adelante esta mujer, les decía, basado en la teoría de René Descartes, lo que hizo fue analizar una postura de René Descartes y toda su teoría, ¿no?, del dualismo, en donde nos decía que una mente se encuentra separada del cuerpo. Con esto Astle nos representa que mujeres y hombres pues tienen la misma capacidad para razonar y que por lo tanto las mujeres no debíamos ser tratadas mal o tratadas como seres inferiores, ¿no?, como seres diferentes. Durante este tiempo, el tiempo de la Ilustración, con todos estos análisis de la política y del poder, pues surge el feminismo precisamente analizando todo el sistema estructural que mantenía oprimidas a las mujeres, ¿no? En estos análisis del principio de la Ilustración, pues nos permitieron analizar la forma en la que se legitimizaba dentro de la sociedad esta opresión, ¿no?, y esta discriminación hacia las mujeres. Al principio, cuando sale o surge el ius naturalismo, con esta ideología de que existían leyes superiores, ¿no?, ya sea mandadas por Dios o por la naturaleza, etcétera, o sea, más allá del control humano, había ciertas leyes superiores, y entonces hablaban de una desigualdad natural, es decir, que había personas que nacían para mandar, pero también había personas que nacían para obedecer. Y esto mantenía hasta cierto punto los estratos sociales completamente rígidos y las personas no podían tener mayores aspiraciones y no podían, ¿no?, soñar ni tratar de alcanzar un espacio diferente al que la sociedad les relegaba. Con toda esta cosmovisión, pues surge también un contrapunto que es la parte racionalista, ¿no? Y les decía, basados en la teoría de Descartes, pues empiezan a analizar lo que era la racionalidad, ¿no?, como esta parte de discernimiento moral y de discernimiento
cognitivo. Y entonces, cuando se empiezan a hacer todas estas luchas, porque la nueva burguesía pues empieza a adquirir poder económico, pero no podía adquirir poder político. Entonces, tratando de romper estas estructuras, pues empieza como a filosofar, ¿no? De no, todos los individuos nacen iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y desde el momento en el que nacemos, pues no existe mayor regla que las que ustedes imponen y podemos aspirar a más. Sin embargo, todo este movimiento pues tuvo un contrapunto, ¿no? Que fue precisamente el área de las mujeres. O sea, sí, los hombres nacían iguales como individuos, con autonomía, con libertad, sin embargo, las mujeres no eran consideradas como estos individuos. Hay que recordar que incluso había leyes que hacían que la mujer viviera subordinada a la voluntad del hombre, como si fuese su esclava, ¿no? Entonces, surge al mismo tiempo también otra gran filósofa, Marie Gournay, y ella, dentro de sus postulados, plantea que la igualdad natural debe existir entre todos los individuos, ya sea tanto minimizar cualquier concepción que se tenía en el momento de lo que era la autoridad natural, es decir, el dominio o poder de una esfera sobre otra, de unos sobre otros, sobre otras personas, ¿no? Entonces empiezan como a romper estas ideologías buscando darle un espacio a la voz de la mujer, un reconocimiento al poderío femenino y quitarnos como este yugo de ciudadanos de segunda categoría. Con todo esto, pues empiezan a surgir diferentes filosofías que comienzan a construir lo que hoy conocemos como feminismo, que es esta lucha por la igualdad de derechos y por legitimizar la figura femenina. Asimismo, hubo otro autor, François Poulan, y él escribió de la igualdad de los sexos y tuvo otros 2 libros posteriormente, en donde trataba incluso él de reafirmar la figura femenina y decir que todas aquellas ideologías que existían de que las mujeres no pensaban, de que las mujeres eran irracionales, que lo único que movilizaba a las figuras femeninas era el sentimiento, ¿no? Que por lo tanto no podíamos tomar decisiones, que por lo tanto no podíamos figurar en el espacio público, que lo nuestro era lo doméstico, ¿no? Entonces él empieza como a analizar esta parte y también plantea que aquella diferencia que existía entre hombres y mujeres respecto a la educación o respecto a ciertas habilidades era únicamente resultado de esa desigualdad social que sí educaba a los hombres, pero coartaba el derecho de las mujeres. Que una vez que las mujeres accedían a la educación, iban a adquirir aquellas habilidades que eran tan necesarias y que eran tan exaltadas en los hombres, ¿no? Y que las mujeres no tenían. Tras esto, pues bueno, estamos hablando de una sociedad súper machista. Lo que le pasó a François Poulan fue que fue silenciado. Es decir, que ni siquiera fue criticado, o sea, sí fue criticado, pero lejos de poner su tema en la mesa de debate, se le condenó, ¿no? A nivel social y entonces se le consideró una no persona. Es decir, que todo aquello que él tenía que decir, todo aquello que él tenía que explicar no era válido y ni siquiera debía de ser tomado en cuenta. Entonces, obviamente, pues esto terminó con su carrera como filósofo, como pensador y como escritor, pero dio un aporte significativo a la lucha femenina. Asimismo, hubo un movimiento, ¿no? En Francia que se llamaba las Saloniers, que eran unos salones literarios que impulsaron muchísimo la apertura de la mujer en la educación. ¿En qué consistían estos salones? Pues resulta que ciertas mujeres, obviamente de clase burguesa, de clase poderosa, instauraron salones donde se prestaba el diálogo para analizar la política, las artes, la cultura, y a estos salones podían acudir tanto hombres como mujeres, y era una oportunidad para las mujeres para poder educarse, para poder aprender. Obviamente, pues no fue cosa sencilla, ¿no? Para empezar, existían diferentes condiciones que marcaban a los hombres como a las mujeres de la época que acudían a estos salones. Los hombres, por su parte, pues gozaban de todas las prerrogativas materiales, económicas, jurídicas, de estatus, inclusive pues de aceptación y de determinados estímulos sociales que impulsaban que ellos pues acudieran a los salones a aprender. Sin embargo, pues las mujeres eran sancionadas a nivel jurídico, ¿no? Existía una ausencia de educación formal, lo cual pues las ponía en desventaja dentro de estos grupos de diálogo, estos grupos de debate. Asimismo, pues tenían que afrontar el prejuicio, el prestigio familiar y social en el momento en el que ellas decidían educarse, ¿no? En ese momento, que una mujer se expresara, que una mujer tuviera sed de aprendizaje, que una mujer leyera, que una mujer cuestionara, era completamente mal visto y entonces caía como la maldición social sobre la familia entera, ¿no? Era algo terrible.
Sin embargo, pues estas mujeres siguieron con sus salones y estos salones fueron tomando fuerza y no solamente en Francia, ¿no? Se extendieron a otros países como Italia y Londres, en donde las mujeres pues acudían a aprender de esta manera. Estos salones tenían una característica también bastante peculiar, que era el lema de castidad, ¿no? Tenían ahí como una ley de castidad en donde las personas que acudían a los salones no podían bajo ninguna circunstancia relacionarse afectivamente, ¿no? No podían no podían relacionarse efectivamente, no podían cortejarse, porque decían que una vez que estas personas se cortejaban, pues se perdía por completo el sentido de los salones, ¿no? El sentido de aprendizaje, el sentido de comunicación, de debate, etcétera. Entonces, sin embargo, pues ya sabemos, la sociedad misógina cayó por completo sobre estos salones con su crítica, ¿no? Y criticaba que fueran con su lema de castidad y al mismo tiempo criticaban y decían que lo que estaban haciendo era exacerbar conductas libidinosas, ¿no? Conductas nocivas. Entonces, ni de una ni de otra manera, pues estaban de acuerdo con estos salones, pero por fortuna estos siguieron progresando y siguieron saliendo a la luz. Dentro de todas estas reflexiones, que fueron como la base filosófica, que dieron fundamento y que dieron nacimiento a lo que el feminismo, pues en la actualidad seguimos analizando algunos postulados lineales, algunas teorías que permiten a este movimiento tomar fuerza, que le permiten a este movimiento centrarse para crear el pensamiento crítico, que es algo que perseguimos el día de hoy, ¿no? Entonces nos invitan a la reflexión, nos invitan al análisis y muestran que al final del día el hecho de estar dentro del movimiento no solamente es como una idea, ¿no? Loca, o mujeres revoltosas que están inconformes con algo y no son las maneras de protestar y etcétera, etcétera, sino que existe todo un bagaje teórico, existe todo un bagaje filosófico de análisis científico que nos permite sustentar estas reflexiones en el aspecto feminista. Dentro de estas, correcto, bueno. Te abro un paréntesis aquí nada más. Tenemos claro que cada actividad tiene una línea filosófica detrás. Es correcto. ¿Por qué entonces es importante hablar de filosofía y feminismo? Porque la filosofía al final nos permite analizar diferentes cuestiones en el campo social, ¿no? Nos permite analizar la historia, nos permite analizar los momentos, nos permite analizar las preocupaciones del ser humano y tratar de dar respuesta. Entonces, cuando hablamos de una filosofía feminista, lo que estamos haciendo es poner al centro de la mesa el análisis de la condición femenina, el análisis de la mujer, ¿no? La manera en la que históricamente, socialmente se ha concebido la figura femenina y al mismo tiempo nos permite analizar, ya lo iremos viendo ahorita, las diferentes posturas filosóficas tradicionalmente fundadas que al final eran androcéntricas, al final se centraban en una figura masculina, en una figura de poder, pero dejaban relegadas a muchas otras estructuras sociales, incluyendo a las mujeres. Vamos entonces a continuar con estas reflexiones sobre la filosofía feminista. Claro que sí, gracias. Pues bueno, dentro de esta línea de la filosofía feminista existen actualmente muchísimos postulados, existen muchísimas escritoras, muchísimas filósofas y también muchísimos filósofos que se han dado a la tarea de ir analizando, ¿no? Les quiero recomendar particularmente un libro que se llama Sexo y Filosofía sobre mujer y poder, de Amelia Valcárcel. Y bueno, dentro de esta línea lo que se hace precisamente es un análisis de qué manera se han ido construyendo estas líneas de poder y de qué manera han operado para suprimir a la figura femenina, ¿no? Y nos permite empezar a construir, analizar y cuestionarnos cuáles han sido las figuras filosóficas tradicionales que nos han llevado a esta opresión. Una de sus frases más populares de este libro es que quizá no esté de más recordar que la filosofía feminista no es traer a la memoria oxidadas opiniones de tal o cual filósofo que mantuvo sobre algo a lo que se da en llamar la mujer, sino que consiste en preguntarse si, por ejemplo, la mujer o las mujeres son algo de lo que quepa legítimamente establecer una predicción, si estos genéricos son sujeto u objeto para una teoría sólida. Es decir, como les comentaba hace un momento, que va a tratar de romper la filosofía feminista con la concepción androcentrista, en la que todas las teorías
todas las ciencias se fundaron y se crearon en torno a una figura masculina, en torno a la figura del varón, pero dejaba relegadas otras estructuras como lo son las mujeres o como eran otras minorías sociales. Esta filosofía, en la que vamos a estar dialogando durante todos estos módulos, nos va a permitir analizar, les decía, tanto mujeres como hombres que se encuentran conscientes de una necesidad de cambio, que van a buscar dentro de este movimiento una igualdad de derechos que se va a fundamentar históricamente y filosóficamente, ¿no? Y que al final no es solamente como una llamarada del petate, ¿no? Que no solamente es gente voluntariosa o que son personalidades revoltosas, sino que existe todo un trasfondo social, todo un trasfondo teórico, todo un trasfondo filosófico que alimenta el movimiento y que lo va a ir trabajando, lo va a ir fortaleciendo. Existe otra autora que se llama Sheila Ben-Habib y ella nos habla de la crítica social, ¿no? Pero lo va a enfocar a que no puede existir crítica social si no se trabaja el proyecto de la teoría. Es decir, que para que pueda existir la crítica social tiene que existir una teoría detrás que la sustente. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de la filosofía feminista, que conozcamos esta teoría que se encuentra detrás y cuáles son los postulados. Al final, cuando empezamos esta charla, bueno, hablábamos, ¿no? Desde el título de feminismos. ¿Por qué? Porque feminismos hay muchos, no es un solo feminismo. Existen diferentes ramas de este feminismo y a veces pudiese parecer un poco contradictorio que dentro de estas ramas algunas se contraponen o buscan ideales diferentes. ¿Pero por qué? Porque al final tenemos que entender que mujer tampoco existe un solo modelo de mujer, sino que somos diferentes modelos que nos adaptamos a diferentes estructuras sociales y a diferentes necesidades sociales. Sin embargo, van a existir determinadas premisas, determinados lineamientos que ahorita vamos a estar analizando y que son constantes y que son congruentes a todas estas líneas del feminismo. Para empezar, una de ellas va a ser nuestra disputa esencial, ¿no? Entre el sexo y el género, donde el feminismo busca, ¿no? Analizar la manera en la que se ha constituido. Hay que entender el sexo como toda esta parte biológica, toda esta parte filosófica que nos compone como seres humanos, ¿no? Pero tenemos la parte del género. La parte de género son aquellas características o aquellas cualidades que se supone debe de tener un hombre por ser hombre y una mujer por ser mujer, ¿no? Para ser femenino o para ser masculino. Pero todo esto está culturalmente asignado. Existen muchísimas autoras como Judith Butler, como Jane Flax y muchas otras que analizan esta construcción del género y que nos dicen que nos tenemos que cuestionar la manera en la que se constituye el género, porque es este género mismo el que nos va a ir oprimiendo, tanto a hombres como a mujeres, porque al final son determinados roles o determinadas estructuras bastante fuertes, ¿no? Que no nos permiten crecer en libertad, que no nos permiten ser en libertad. Entonces, una vez que se analizan, una vez que nos damos cuenta que todo eso no es natural, que es cultural, entonces tenemos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Incluso nuestra misma sexualidad, pues, se encuentra culturalmente construida y se va a ser dada de esta manera, ¿no? No es algo natural. Y es uno de los pensamientos pues, que expresan precisamente estas autoras. ¿Cuáles son estas claves que les comentaba que tenemos que analizar y que son como parte del tronco común feminista o de la teoría feminista? Pues vamos a arrancar con epistemología feminista. ¿Por qué? Pues esta epistemología feminista nos va a llevar, ¿no? A analizar el pensamiento crítico que se forma en torno del movimiento y que nos va a permitir darnos cuenta de las cosas, ¿no? Nos va a permitir caer en cuenta y analizarlo desde el punto en el que cada uno de estos movimientos, cada una de estas protestas y cada una de estas luchas ha surgido, pero también entender los momentos sociales y las estructuras sociales, ¿no? Porque recordemos que se habla, se escribe o actúa a partir de determinado contexto. ¿Por qué existe tanta literatura, tanta filosofía, tanta bibliografía que señala únicamente a los hombres? Pues porque de manera contextual, a nivel social, los hombres han sido esta figura central y han ido ellos limitando los parámetros, ¿no? Ellos fueron los que sembraron las bases y las pautas sobre la manera en la que tiene que ser considerada una mujer. De igual manera, pues toda esta filosofía feminista nos va a permitir cuestionarnos lo que les comentaba hace rato, esta figura androcéntrica, ¿no? Que fue considerada como la figura oficial, que fue considerada como el centro del que tenían que partir todas las analogías y hablaba de una universalidad masculina. Lo podemos ver incluso en nuestro propio lenguaje, ¿no? Y ahorita, bueno, existe toda una disputa que yo creo que es punto y aparte porque se extiende bastante respecto al lenguaje,
¿no? El lenguaje incluyente. Y entonces salen las personas y dicen, no, es que de acuerdo con la RAE, ¿no? No puedes decir todas y todos, y de acuerdo con la RAE no puedes usar todos tampoco. Y entonces eso no es lenguaje incluyente. Pero ¿qué pasa? O sea, analicémoslo tan simple. Este es un ejemplo burdo. Pero supongamos que estamos en una conferencia, ¿no? Y tenemos 500 mujeres en la conferencia. Pero se aparece un hombre, solo uno. Entonces ya no vamos a decir todas, vamos a decir todos. Un hombre tiene la posibilidad de opacar la figura de 500 mujeres y muchas más. Entonces, a eso nos referimos con universalidad masculina. Cuando nosotros analizamos un grupo social, cuando nosotros proponemos determinadas teorías y nos damos cuenta que solamente estamos analizando las características y los elementos propios de una figura masculina, pero estamos pasando por alto las diferencias genéricas, las diferencias de sexo, las diferencias culturales, las diferencias en educación, todos aquellos otros rasgos que van a formar a las minorías sociales. Aunque si bien las mujeres no somos una minoría, yo creo que somos mayoría planetaria por poquito, pero somos poquito más del 50% de la población universal, lamentablemente la estructura nos relega al comportamiento de una minoría. De igual manera, el segundo punto que se analiza dentro de los feminismos es la reflexión sobre la estructura patriarcal. Vamos a entender para empezar al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? En todos lados hablamos del patriarcado. El patriarcado fue este sistema social que se creó y se fundó sobre la figura masculina, sobre la figura central del varón. Es decir, que era el hombre el que tenía el dominio sobre las tierras, el dominio sobre los bienes, incluso el dominio sobre las madres, los hijos, los animales, todo. Él era dueño de todo lo que poseía, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Y entonces, por tanto, por ser dueño, por ser figura de autoridad, su palabra era la única que contaba, ¿no? Él era el que tomaba las decisiones, él era el que participaba en el aspecto público, el que tenía voz, el que tenía voto, el que podía hacer y deshacer, y la mujer era relegada como un objeto secundario, como una parte de propiedad privada. Entonces, cuando nosotros analizamos todo este patriarcado, nos damos cuenta de que existe en cada ámbito, que es imposible negarlo, ¿no? Y hay una pregunta enorme que gira en el aire, ¿cómo podemos negar que existe el patriarcado? Porque hay personas, permítanme decirlo, hay personas que juran y perjuran que tal cosa que el patriarcado no existe. Sin embargo, ¿cómo lo podemos negar? Cuando nos damos cuenta que dentro de nuestra realidad social, religiosa, educativa, económica, política, todo nuestro entorno nos confirma su existencia. Si nos ponemos a leer un poco, ¿no?, la Biblia, nos vamos a dar cuenta que dentro de esta Biblia, ¿no?, se establecen normas y dice que la mujer tendrá que ser sumisa ante el marido y tendrá que atender lo que dice el marido. Y hay otros que dicen que la mujer no está hecha imagen y semejanza de Dios, ¿no? Fue un objeto secundario y fue traída a la vida solamente para acompañar al hombre y satisfacer sus necesidades. Así lo podemos ir enfocando en cualquier esfera. Si nos vamos al aspecto político, bueno, ya existen diferentes normativas, diferentes propuestas de ley que nos llevan a buscar la paridad, ¿no? Es decir, que las mujeres ocupen la misma cantidad de escaños que los varones dentro del ámbito político. Sin embargo, existen todavía muchísimas diferencias. Si nosotros analizamos y cuestionamos a las personas en una época de elecciones, por ejemplo, y ponemos a un hombre con una mujer, es mayormente probable que voten por la figura masculina, porque de una u otra manera interiorizamos el concepto de que los hombres son los buenos para dirigir. Los hombres son los buenos para tomar elecciones, para ocupar puestos de poder. Analicemos las figuras que hemos tenido como presidentes de la República en nuestro país. Jamás en la historia de la República Mexicana hemos contado con una mujer presidenta. Entonces, de ese tamaño es el machismo que actualmente nos engloba. Analizar este sistema patriarcal pues nos va a permitir identificar las raíces, identificar de qué manera se funda, de qué manera se sigue sosteniendo y cómo se encuentra impregnado en todas las áreas. Yo creo que derrocar el patriarcado no es cosa sencilla, ¿no? Ni analizar sobre él, porque te das cuenta que incluso como mujer tienes muchísimas estructuras patriarcales en ti y que muchas veces esas estructuras te llevan a replicar conductas machistas, ¿no? Entonces es un trabajo de autoanálisis, un trabajo continuo, ¿no?, y un trabajo de muchísima reflexión y crítica. Otro de los postulados, pues bueno, es analizar el concepto de género, que ya lo habíamos trabajado, no solamente dentro de esta dualidad sexo-género que es natural y que es cultural, sino también analizar
de qué manera estas estructuras van a permear la conducta tanto de hombres como mujeres. Y que aparte, bueno, últimamente se considera que cuando tú pones la palabra género, ¿no? Estudios de género, únicamente estás abordando la figura de la mujer. Y no, ¿no? Esto nos lleva, pues obviamente, a hacer una investigación mala, ¿no? Y que en la mayoría de los casos, pues no existe por tal una metodología funcional, una metodología de género. Entonces, el analizar que cuando hablamos de género, hablamos de estructuras que dominan tanto a hombres como mujeres, nos permite ampliar la perspectiva, nos permite identificar de qué manera hombres y mujeres se correlacionan, cómo funcionan estas relaciones, cómo funciona el poder dentro de estas relaciones. Y entonces, de esta manera, pues podemos irlo trabajando, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre el género femenino, lo que vamos a remontar invariablemente, pues, es que las mujeres son más tiernas, ¿no? Más artísticas, que son más dulces, que son más sensibles, que son, no sé, más lloronas, ¿no? Que son buenas, pues, para cuidar, que tienen instinto maternal, este tipo de cosas. Y si hablamos del hombre, pues pensamos que los hombres son fuertes, que los hombres son varoniles, que los hombres tienen capacidad de decisión, que los hombres son valientes, ¿no? Inclusive que los hombres tienen que ser violentos. Existe como una línea dentro de nuestra sociedad que nos dice que los hombres tienen que ser violentos, ¿no? Tienen que demostrar que son muy machos y que pueden dominar y que pueden gobernar y que si te sopla el viento, te agarras a madrazos, ¿no? Entonces, todas esas líneas resultan nocivas. Nocivas, ¿por qué? Pues porque hacen hombres insensibles, hacen hombres violentos, hacen hombres alejados de esta conexión emocional y hacen mujeres sumisas, hacen mujeres dependientes y cuartean todas sus libertades y todos sus derechos. Existe, de hecho, como un gran análisis respecto a esto, porque una de las líneas, ¿no?, que mantenía el machismo y el patriarcado es que la mujer, al ser diferente del hombre por naturaleza, no tenía las mismas habilidades ni las mismas capacidades. Entonces se hizo un análisis, ¿no?, una prueba, un experimento, y se pusieron bajo la lupa dos comunidades. En una comunidad, la actividad de la pesca era propia de los hombres y las mujeres tejían canasta. En esta comunidad, obviamente, la pesca era considerada como algo magnífico, ¿no? Era como la actividad número uno, la actividad de los fuertes, la actividad de los poderosos, y tejer canastas, pues era tachado como algo no tan importante, pues porque lo realizaban las mujeres, no tenía la misma valía. Sin embargo, en otra comunidad, quienes tejían las canastas eran los varones y la pesca eran las mujeres. Y se consideraba igual, ¿no? La actividad que estaba llevando a cabo el varón era la actividad importante, la actividad reconocida, mientras que la actividad que llevaba a cabo las mujeres, que en este caso era la pesca, pues no contaba con el mismo reconocimiento social. Entonces, ¿qué pasa con este experimento? Pues nos damos cuenta que al final no son las actividades. No es que por naturaleza seamos diferentes y tengamos capacidades diferentes, que razonemos diferentes o que tengamos habilidades diferentes, sino que existe todo un sistema que no importa lo que hagan los hombres, esa va a ser la actividad reconocida, esa va a ser la actividad poderosa, mientras que las actividades que realicen las mujeres, pues va a ser como la actividad no tan importante, ¿no? Va a ser lo que se encuentre suprimido, lo que se encuentre relegado. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas posturas, todos estos lineamientos, nos permitimos, pues, también entender de qué manera se construye la sociedad, ¿no? Ya también lo dijeron en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1997, que no existe sociedad que trate también a sus mujeres como trata a sus hombres. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que existe todo un trasfondo ideológico, todo un trasfondo histórico y todo un trasfondo social que tenemos que poner en la mesa, que tenemos que ir desmenuzando, que tenemos que ir analizando con la finalidad de entonces poder dar solución, ¿no? Y por eso son también tan importantes los postulados teóricos. Otro de los elementos esenciales es el tratar los temas de violencia contra la mujer, si bien, ¿no?, de manera natural el ser humano siempre ha estado expuesto a la violencia, ¿no? Guerras han habido siempre, comunidades suprimidas han habido siempre, ¿no? Existe una constante, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. A nivel histórico, la mujer, al ser considerada ciudadano de segunda categoría, siempre ha sufrido violencia. Y dicen, ¿no?, y resulta sorprendente que haya personas que tampoco lo crean, ¿no? Pero si te pones a preguntarle a todas las mujeres de tu vida, de una u otra manera, estas han sufrido violencia, ya sea
acoso callejero, ya sea discriminación laboral, ya sea literal golpes o insultos o violencia psicológica o relaciones con hombres controladores, con hombres celosos, etcétera, 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 ¿no? Entonces existe todo un sistema aparte que va a validar esta violencia y que va a alimentar esta violencia. Entonces, por eso es tan importante que lo analicemos, porque a nivel global, ¿no? Y lo pudimos ver ahora que se hizo la performance de las tesis del colectivo chileno y que tuvo replique con El violador en tu camino en todos los países, ¿no? Y en todos los idiomas, y de repente volteas y dices, wow, o sea, no es lo que pasa en México, no es lo que pasa en Latinoamérica, no es lo que pasa en Estados Unidos, sino que pasa en todos los países, pasa en todos los grupos sociales donde existan mujeres. Las mujeres sufrimos violencia, y la mayoría de los casos, esta violencia viene de las personas mayormente cercanas a ti, ¿no? De tus estructuras cotidianas. Entonces, por eso es tan importante que se analice y por eso es tan importante que se derribe esta noción de violencia. Existe un libro que se llama Mujer, Poder y Violencia, que la verdad también está muy bueno, y se permite analizar la cara brutal, ¿no?, de este poder y la manera en la que se ejerce la fuerza contra los grupos mayormente vulnerables, ¿no? Pero no solamente va a ser a través de los golpes, por ejemplo, ¿no?, sino que tiene como ciertas metodologías que permiten que se vaya incrustando la violencia dentro del sistema social, ¿no? Y se generen, por lo tanto, estereotipos, se generen ideologías, se vuelva algo natural, algo reglamentado, la forma en la que opera la violencia. Y también existe otro libro que me gusta muchísimo, que se llama Las estructuras elementales de la violencia, de Laura Rita Segato. La verdad es un libro precioso, ella es una antropóloga, y también nos permite hacer como todo este análisis y reflexión de la manera en la que se encuentra incrustada la violencia en todos los ambientes, la manera en la que se encuentra normalizada y cómo se ejerce contra las mujeres. Y pues bien, hablar de todo esto pues nos invita invariablemente a caer en el punto de la reflexión del por qué ser ciudadanas, ¿no? Para empezar hay que recordar que las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Éramos objeto de segunda, solo los varones podían ser ciudadanos. Y cuando se logra esto, nos damos cuenta que es una clave esencial para poder adquirir derechos. Que nosotras seamos consideradas ciudadanas nos permite hacer goce de estos derechos, nos permite una normativización, nos permite una legalización de diferentes prácticas, de diferentes oportunidades y nos permite acercarnos a la igualdad. Pero quiero que se entienda la igualdad no desde el concepto, que también es bastante debatible y un tema bastante extraño, desde el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. No es que consideremos si somos o no diferentes con los hombres, sino que por el hecho de ser ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanas, merecemos todos los derechos. No nacemos iguales, ¿no? Pero llegamos a ser iguales en el momento en el que formamos parte de un grupo, ¿no? Y se nos asignan los mismos derechos. Y tenemos que seguir luchando para tener esos mismos derechos. El derecho, empecemos ahorita, porque dicen, no, ya tienen el voto, ya tienen la educación, bla, 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 ¿qué más pueden pedir, no? Y el derecho a una vida digna, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a un mismo salario, entre muchas otras cosas. Aún siguen habiendo muchísimas aristas que se encuentran sobre la mesa y que nos invitan a analizar qué tanto estamos adquiriendo estos derechos y cuántos más nos falta gobernar. Y por último, vamos a entender al feminismo como una propuesta ética y política, ¿no? Toda esta ética feminista, toda esta moral feminista que nos va a permitir entender diferentes parámetros y que nos va a permitir cambiar los paradigmas de la manera en la que se estudian las estructuras sociales y la manera en la que se estudia y se entiende la moral, la ética, la filosofía y otras ideologías. Nos va a permitir analizar la mujer como un sujeto propio de estudio, no como un sujeto de segunda, no como un sujeto ensombrecido por una universalidad masculina, sino como un sujeto en sí mismo. Y esto, por supuesto, que apertura muchísimas líneas de pensamiento, ¿no? También resulta un poco simpático cuando te dicen, no, es que el feminismo ya solo está en las salas de la política, ¿no? Ya solo está luchando en la política, algo quiere. Pues sí, el feminismo es un movimiento político en sí mismo, ¿no? Un movimiento filosófico y un movimiento político que busca la reivindicación de la mujer. Pero hay que entender esto no como la supresión de la figura masculina, sino únicamente en la igualación a nivel social de todo aquello a lo que podemos acceder y que por el hecho de ser mujeres no debemos de ser relegadas, no debemos de ser consideradas objetos de propiedad. Tenemos voz, tenemos voto, tenemos libertad de expresión y
aquellas cosas que son consideradas feministas, femeninas o propias de las mujeres, no por eso son malas, ¿no? Porque también se considera eso. Entonces, ay, es que eres muy dramática, ay, es que seguro estás en tus días, ay, no sé qué, ¿no? Que sí son diferentes formas de silenciación de aquellas cosas que nosotras tenemos que expresar, ¿no? Entonces, por eso el feminismo sigue estando tan presente, por eso el feminismo sigue siendo tan fuerte y creo que yo más fuerte aún porque se van sumando y sumando mujeres y te das cuenta que existe esta réplica y este acompañamiento ya no solo en las más grandes, ¿no? Sino desde las más pequeñas. Es por eso que los invito a reflexionar el feminismo como un sistema de pensamiento, como un sistema de pensamiento crítico que nos resulta altamente importante para estar tratando durante los siguientes módulos. Así que, bueno, por el día de hoy sería todo. Vamos, ¿qué les parece a las preguntas, a los comentarios, para que podamos irlo dialogando? Y esto me resultó a mí importante poderlo compartir con ustedes porque nos deja, ¿no?, abierta la puerta para empezar a reflexionar las estructuras sociales de la entidad en la que nos encontramos. Gracias, Licea. Excelente ponencia. La verdad es que en tan poco tiempo pudimos abordar un sinfín de temáticas tan importantes y tan en boga en estos momentos. Podemos rescatar de Judith Butler, no sé, filósofa y activista política, esa teoría o esa filosofía feminista sobre los hombres deberían ser feministas, porque la igualdad es igual a armonía, ¿no? Y sobre todo es sexy. Y qué palabra tan elegante es la filosofía. Pudimos observar esa diferenciación entre sexo y género que en ocasiones no nos queda muy claro y desafortunadamente creo que ahí es donde radica la confusión de feminismo, hablando de sexo, y feminismo, hablando sobre esa cultura ideológica. Pues mira, tenemos por aquí una pregunta que me gustaría hacerte y que no la pudieras responder. Si históricamente por muchos años los escritos feministas fueron realizados por hombres, ¿se puede decir que es una filosofía viciada por el pensamiento masculino? Y Sí, ¿perdería veracidad en cuanto al pensamiento que le da origen y su finalidad? Ok, por lo que estuvimos comentando, no es que pierdan del todo el sentido, no es que pierdan del todo su fuerza, no es que digamos, ay, todos los filósofos que existieron, lo que dijeron ya fue malo, ¿no? Porque no abordaron el tema de las mujeres. No, hablábamos de un contexto. Entonces, dentro de este contexto, ellos hicieron las aportaciones adecuadas y que el día de hoy les reconocemos con base en ese contexto, ¿no? Con base en esas aportaciones. Sin embargo, la filosofía feminista busca también poner al centro a la figura femenina, ¿no? Que ha sido lamentablemente invisibilizada durante toda la historia de la humanidad. Y no es que caigamos aquí en el punto que si los hombres o que si las mujeres, y en esta lucha de sexos, ¿no? Sino más bien entender que existe cierta desigualdad y que es importante estudiarlas. A mí me sorprende, por ejemplo, si tú vas y le preguntas a X persona, ¿no?, sobre los filósofos más importantes de la historia, te va a mencionar hombres. O sea, si tienes suerte, te mencionará una o dos mujeres, ¿no? De una larga lista de varones. Cuando estás en la escuela, analizas también una larga lista de varones filósofos, pero nunca caes dentro de la filosofía de las mujeres. Entonces, yo te lo he de confesar, si no me meto a los temas de género, a estas filósofas que estuvimos trabajando el día de hoy, en la vida las hubiera escuchado, porque en la vida no las enseñaron, porque en la vida no las explicaron. Y nos decía que porque las mujeres no hablaban en ese tiempo, o no tenían voz, o no existían pensadoras. Entonces, por eso es tan importante que las retomemos ahora, por sus grandes aportaciones a su época, y que continuemos haciendo filosofía, pero desde la perspectiva feminista, para que no volvamos a caer en esta idea del androcentrismo y podamos entender el sistema patriarcal que nos gobierna. Es correcto, Licea. De hecho, bueno, podemos decir que históricamente tenemos una estructura jerárquica social patriarcal. Sin embargo, creo que también aquí tenemos una perspectiva errónea sobre lo que es el patriarcado, ¿no? Jordan
Peterson, también un psicólogo, doctor, ha dado una infinidad de conferencias respecto a por qué estamos confundidas respecto a lo que es el patriarcado y por qué consideramos que históricamente hemos sido dominadas por este sexo, que sería el sexo masculino. Una pregunta más, dice, ¿en qué momento es un pensamiento crítico y no un dogma? ¿Y qué opinas de los trastornos de la personalidad relacionadas con el eje hormonal femenino? Ok, bueno, para empezar, esta parte de los trastornos de la personalidad en las mujeres, ¿no? Híjoles, automáticamente pensé en Sigmund Freud, ¿no? Histéricas. Entonces, sí, o sea, perdónenme, bueno, así me sonó la pregunta, ¿no? La tomé tal vez muy maleada, pero así me sonó. ¿Qué opino? Pues nada, son problemas hormonales y se atienden yendo al doctor, ¿no? Eso no afecta absolutamente en nada en la manera en la que se estructura el feminismo, ¿no? Y si las mujeres son o no feministas, no es una cuestión hormonal, es una cuestión de derechos, una cuestión de política. Y cuando perdón, ¿me puedes repetir la primera parte del pensamiento crítico y no dogma? Ya me acordé. En el momento, sí, en el momento en el que tenemos la capacidad de analizar los diferentes postulados, las diferentes ideas, en el momento en el que ponemos en práctica todas nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Como seres humanos, y entonces podemos contraponer diferentes teorías, podemos analizarlas, podemos desmenuzarlas, ¿no? Inclusive corroborarlas, ¿no? Y entonces, a través de eso, a través de la ciencia, a través de la comprobación, a través de la lectura, a través del estudio, nos damos cuenta si lo que estamos practicando es como parte de un dogma, parte de una instauración, hasta de un fanatismo, o si existe realmente toda una estructura, ¿no? En el caso del feminismo, cuando hablamos de feminismo, pues muchas personas creen que solo es la fanaticada y ya, ¿no? Apenas me metí un debate respecto a eso, que decían que era fanaticada pagada por la derecha, ¿no? Entonces te pones a analizar como toda la historia y dices, o sea, ¿cómo? ¿No? Empezó en el siglo XVII, Joni, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la derecha para empezar? Una y dos. Existe, es palpable, es real toda esta desigualdad que gira en torno a las mujeres, ¿no? Hay estadísticas, hay estudios, hay libros, hay centros de investigación, hay diversos pensadores, diversas pensadoras, entonces te das cuenta que existe toda una teoría detrás. O sea, está perfectamente bien fundamentado, por eso abordamos el día de hoy este tema de la filosofía del feminismo, porque nos permite conocer que existe todo un bagaje que fundamenta, alimenta y respalda el feminismo. Es correcto. Aquí tenemos una pregunta. ¿Consideras que no hay una relación de la violencia en el hombre con una condición biológica, por ejemplo, la testosterona y su influencia en la conducta? Ok, se han hecho diversos estudios, diversos análisis respecto a la testosterona, ¿no? Que sí, eso es lo que pone realmente muy violentos a los hombres. Y se ha comparado a individuos con altos niveles de testosterona con otros que tal vez no tienen tan alto el nivel de testosterona, ¿no? Estos niveles hormonales varían de individuo a individuo. Y al final no existe un resultado contundente, no existe una prueba válida que diga que la testosterona es la responsable de la violencia de los hombres. Sin embargo, existen también muchos estudios que nos llevan a analizar las estructuras sociales y la manera en la que se construye el género masculino y desafortunadamente eso sí apuntan a que existe una continua, ¿no? Que es un peso importante, un peso significativo, la forma en la que se construye el género masculino en una estructura social. ¿Estás de acuerdo que nuestras teorías, nuestras filosofías están siendo forzadas a cambiar? Así es. Aquí uno de nuestros visitantes te pregunta, ¿consideras que en estructuras arcaicas ya existía un patriarcado? Sí, el patriarcado ha existido siempre. Existen análisis, existen historiadores que incluso ubican el patriarcado en las sociedades más antiguas. No sé, apenas estaba leyendo un análisis muy interesante del patriarcado en Mesopotamia, ¿no?
Entonces, el patriarcado ha existido siempre porque existe una explicación. Ya se trató de entender esta diferencia entre hombres y mujeres desde el aspecto médico y ya, los médicos dijeron, sí hay diferencias biológicas, pero no hacen a las mujeres menos capaces, ¿no? Ya se trató de explicar desde el aspecto psicológico, ¿no? Desde el aspecto antropológico, social, etcétera. Y entonces hay una explicación que me resulta muy coherente, que es que las mujeres están mayormente a nivel social vinculadas con la naturaleza, ¿no? Siempre estuvieron vinculadas con la naturaleza, ¿por qué? Pues porque parimos, porque menstruamos, ¿no? Y los hombres estaban más vinculados a la parte cultural. Nosotras éramos como más salvajes ante los ojos de los hombres, ¿no? Entonces, la cultura gobierna la naturaleza, la cultura domina la naturaleza. Entonces, el hombre se adueña de la cultura para dominar la figura femenina que está vinculada a los procesos naturales. Entonces, a nivel histórico, esta concepción se fue alimentando y se fue fortaleciendo, ¿no? Entonces, por eso la figura masculina ha sido mayormente dominante. ¿Por qué la mujer quedó relegada al espacio privado y no al espacio público como los hombres? Pues porque al final, como paríamos, ¿no? Teníamos que quedarnos a cuidar a los hijos o a la aldea o etcétera, o teníamos como no tanta fuerza física, los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en casa. Pero hay que entenderlo, ya no estamos en la época de las cavernas, o sea, ya no necesitamos salir a perseguir el mamut. Entonces, ¿por qué siguen existiendo esas diferencias tan burdas, ¿no? Tan prehistóricas en la manera de concebir al hombre y a la mujer? Bien, una última pregunta. Vamos cerrando el tema para que nos vean la siguiente sesión, ¿te parece? Hablando en términos de materialización de los objetivos que busca el feminismo de transformación en la sociedad, ¿es necesario o hace falta buscar una representación política en espacios como la Cámara de Diputados para alcanzar esos objetivos? Y de tener representación política en estos espacios, ¿cómo afecta a esta ola feminista? Ok, vámonos por partes otra vez, porque si no me confundo. Lo primero, ¿cuáles son los objetivos? El respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Entre estos últimos postulados tenemos el derecho de elección sobre su cuerpo, ¿no? El dominio de tu cuerpo, que no venga otra persona a opinar sobre tu cuerpo. Estamos buscando la eliminación, la erradicación de la violencia contra la mujer, que eso ha sido también histórico y no lo hemos logrado del todo, y buscamos la paridad y la educación sexual, ¿no? ¿Por qué es importante? Sí es importante que las mujeres tengan representación dentro de los espacios políticos, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y otras instancias políticas, pero no solamente por mujeres, sino por mujeres feministas, porque hay que tenerlo claro, el patriarcado no solamente es cosa de los hombres, ¿no? Hay mujeres patriarcales. El enemigo no son los hombres, el enemigo es el patriarcado. Este sistema que suprime un grupo social, que en este caso somos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a través de esa representación se logra la legitimización de los derechos, se logra obtener leyes o políticas públicas enfocadas a la protección de la mujer y para lograr esta igualdad en cuanto a derechos y en cuanto a oportunidades. Muchísimas gracias, Licea. De verdad es un tema apasionante. Tiene tantos matices y tantas vertientes que podríamos pasarnos años hablando sobre feminismo y filosofía, y créeme que quedarían todavía algunas lagunas en estos temas por abordar. Pues yo te agradezco y me gustaría que en este momento nos dieras tu conclusión. Claro, bueno, para empezar, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias a ti por estar aquí conmigo, y sí, es un tema que podríamos seguir hablando incansablemente, ¿no? Pero la conclusión del día de hoy es que el feminismo, para empezar, les decía, no es como una ideología de mujeres locas, ¿no? Como suele a veces considerarse, se tienen muchos tabús en torno a este tema, sin embargo, es toda una corriente de pensamiento, toda una corriente filosófica. Hay muchísima teoría que la sustenta y es una teoría bastante interesante, y solamente me queda pues invitarlos a leer, invitarlos a revisar algunos de los autores que les dimos hoy o encontrar otros, ¿no? Los que les gusten más, pero analizarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que es tarea y responsabilidad social. Lo decíamos, la filosofía nos va a invitar al cambio, nos va a invitar al análisis, ¿no? A debatir estos asuntos
importantes en torno a las problemáticas humanas. Entonces, si estamos viendo que existe el 50% de la población que no cuenta con las mismas características, que no cuenta con los mismos derechos ni con las mismas oportunidades, que se encuentra suprimida ante otra estructura social, entonces es una problemática del mundo, ¿no? Tenemos que analizarlo y tenemos que buscar un mundo más justo y más equitativo para todas las personas. Es correcto, pero sobre todo hacer conciencia y ser responsables, ¿no? De la importancia de estos temas y sobre todo del impacto que pueden llegar a generar para futuras generaciones. Muchísimas gracias, Licea. Nos quedamos con un excelente sabor de boca. Esperemos que la próxima sesión podamos seguir teniendo la participación de las personas que nos acompañan. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su participación y sobre todo a Licea darle las gracias por la maravillosa colaboración del día de hoy. Tengan una excelente noche y nos vemos pronto en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bonita noche.